Bueno, chicos, ahí están viendo pantalla. Sí, señor. Vale, listo. Ahora que lo hice. Bueno, a ver. Aquí está. Listo, chicos. Bueno, entonces vamos a mirar unas características generales de lo que son las fuerzas o lo que es la fuerza. ¿Listo? Y es que lo que es la fuerza está directamente relacionada con el cambio de movimiento. Este concepto de fuerza lo podemos ver que no es que esté en el objeto en sí, sino que, digamos, tiene la capacidad de modificar el estado de reposo o de movimiento de otro cuerpo en el cual interactúa. ¿Cómo así? Nos dice que es algo que tiene la capacidad de modificar el estado de reposo, es decir, de poner algo en movimiento, puede ser, si está quieto, entonces es algo que permite cambiar ese estado de movimiento y de pasarlo de reposo a precisamente a moverse, entre que existen, digamos, por ejemplo, entre dos cuerpos. Entonces, digamos el caso en el que, por ejemplo, se le da un martillazo aquí a la puntilla, ¿sí? Entonces, si la tenemos en equilibrio aquí, donde se está sosteniendo y se le da un martillazo, pues va a cambiar su estado de movimiento y va a moverse, ¿listo? Lo mismo cuando se patea un balón o, por ejemplo, aquí en montacargas, cuando se alzan todos estos objetos, ¿listo? Entonces, digamos que estas fuerzas eh, siempre se están ejerciendo de un objeto a otro. Vean que siempre tenemos involucrado lo que es, por ejemplo, el martillo, la puntilla, el jugador de fútbol y la pelota, el montacargas y la carga. ¿Listo? Pero digamos que también, aparte de poner un estado de movimiento, aparte de colocar los objetos en movimiento, también digamos que las fuerzas pueden causar deformaciones. ¿Listo? Entonces, de manera general, podemos decir que digamos que la fuerza aplicada sobre los objetos puede causar, digamos, dos cosas. Una, cambiar su estado de movimiento, cambiar el estado de movimiento de los objetos. Y dos, que se deformen. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No, señor. Ok, ahí vamos bien. ¿Listo? Bueno, entonces, esta partecita de la fuerza neta, que podemos, digamos, entender que todo lo que nos rodea está sometido o afectado por alguna fuerza. ¿Listo? Como por ejemplo puede ser la gravedad, que siempre pues, en estos momentos está actuando sobre nosotros. Eh, por ejemplo, los objetos que tenemos encima de nosotros, como el saco, no sé si tienen un sombrero o lo que sea, las está afectando, se está haciendo algún tipo de fuerza sobre ustedes, ¿cierto? Y en sí, digamos que todo lo que está alrededor está siendo sometido a algún tipo de fuerza, aunque curiosamente no se ve moverse. Entonces, digamos, vamos a explorar por qué, aunque no se mueva, por qué será que sí está sometido a algún tipo de fuerza. Entonces, digamos que lo que podemos decir aquí es que tenemos que identificar las fuerzas que actúan en un cuerpo. Y es que, digamos, en ciertas ocasiones nos dice aquí que las fuerzas que actúan sobre un cuerpo se contrarrestan entre sí, dando la impresión de no estar presentes. Entonces, lo que yo les decía, un objeto que está quieto, al parecer no tiene ninguna fuerza, pero lo que está sucediendo ahí es que las fuerzas que están actuando, todas se anulan. Por ejemplo, si hay una fuerza hacia arriba y otra exactamente igual hacia abajo, son fuerzas contrarias y lo que hacen es anularse y pareciera que en el objeto no está actuando ninguna fuerza. Sí están actuando fuerzas, lo que pasa es que las fuerzas que actúan, eh, digamos, se contrarrestan y se anulan. ¿Listo? Nos dice que para que un cuerpo inicialmente en reposo se ponga en movimiento, se requiere que las fuerzas no se anulen entre sí. Entonces, vamos a mirar aquí una partecita para poder entender bien esta parte. Denme un segundo aquí para poder ejemplificar bien esto.
Bueno, miremos a ver si podemos mirar esta partecita. A ver acá. Ahí están viendo la pantalla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, perdón, vamos a suponer que tenemos un objeto puesto sobre, por ejemplo, puede ser una mesa. La típica caja que uno siempre dibuja. Y entonces la caja tiene un peso, que es básicamente una fuerza. Pero resulta que para sostener esta caja, la mesa tiene que hacer una fuerza hacia arriba, porque si no la sostiene, pues se va a caer, se va a romper la mesa. Entonces en este caso, esta fuerza que la vamos a llamar peso W de weight, y esta que con la que actúa la mesa, que vamos a colocarle el nombre de N, ¿listo? Inicialmente. Entonces, resulta que estas dos fuerzas, una hacia arriba y otra hacia abajo, son fuerzas iguales pero contrarias. Entonces, al ser iguales pero contrarias, lo que pasa es como si uno sumara 1 menos 1. Son iguales pero contrarios, por ejemplo, que yo le colocara más menos 1. Son iguales los números pero contrarios, porque uno es positivo y otro es negativo, y entonces nos da resultado 0. Aquí pasaría algo similar. Digamos que hay una fuerza hacia arriba, otra hacia abajo, son iguales, pero lo que sucede es que como son iguales en sentido contrario, lo que hacen es anularse. Y en este caso se dice que la fuerza resultante es 0. ¿Listo? La fuerza resultante es 0. Volvamos entonces un momentico aquí sobre la presentación. Teníamos acá. Dice, para que un cuerpo inicialmente en reposo se ponga en movimiento, se requiere que las fuerzas no se anulen entre sí. Bueno, entonces puede ser, por ejemplo, el caso de un automóvil, por ejemplo, un automóvil. Este automóvil, la fuerza que se va a hacer es la fuerza que haga el motor, y resulta que me va a impulsar el carro hacia adelante, va a impulsar con una cierta fuerza. El piso me va a hacer una fuerza contraria, que es una denominada fuerza de fricción, ¿sí? Porque por ejemplo no es lo mismo tener un carro y avanzar por un terreno liso, una carretera bien pavimentada, que por ejemplo estar avanzando sobre un terreno destapado, ¿sí? Hay un poco más de resistencia. Entonces aquí decimos que como hay una fuerza, esta fuerza viene siendo, hagámosle un F1, esta fuerza es mucho más grande que este F2, entonces lo que va a pasar aquí es que el carro va a empezar a moverse. En este caso, diferente al anterior, la fuerza resultante es diferente de 0. ¿Listo? Y al ser diferente de 0, entonces pasa lo que nos estaba diciendo aquí, que se pone en movimiento. ¿Listo? Nos dice también que las fuerzas son vectores y la suma de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo se llama fuerza neta. Vamos a entender bien este concepto, porque resulta que los vectores es un tema que todavía no hemos visto, pero vamos a entenderlo, y el dibujo está aquí. Este es el dibujo de los vectores. Un vector es una flecha. Entonces, si me regreso aquí yo lo que hice fue pintar un vector y aquí otro vector. Los vectores son flechas que me van a indicar, digamos, en este caso de las fuerzas, me va a indicar la cantidad de la fuerza. Por ejemplo, a ver, bajemos un poquito. Y si por ejemplo tengo
una flecha que no me está quedando muy recta. Vamos a pintarla un poquito mejor con ayuda aquí de esta regla. Por ejemplo, esta flecha y esta otra flecha, vamos a suponer que estos nos representan fuerzas, pero resulta que no son iguales. ¿Cómo así? Esta es F1 y esta es F2. F2. Entonces resulta que aquí F1 es mayor a F2. ¿Por qué? Porque tiene una mayor longitud. ¿Listo? Porque el vector no es dibujar una flecha por dibujarla. Digamos que el dibujo de la flecha a mí me indica qué tan grande es según el tamaño y sobre todo la dirección hacia donde va. Entonces, siendo así, si yo tengo, por ejemplo, una flecha que va hacia allá y otra flecha, dime, te escucho. Que si deja de entrar a cada video, que no puede entrar. Listo, permíteme. Ok, gracias. Listo. Si tenemos dos flechitas, estas dos flechas, y por ejemplo, entonces la flecha roja es la fuerza 1 y la flecha azul es la fuerza 2, son iguales y en sentido contrario. Entonces lo que habíamos visto antes, que es la fuerza total va a ser igual a 0, porque son iguales pero en sentido contrario. Yo los podría sumar así. Hasta aquí vamos a ver el tema de vectores inicialmente. ¿Por qué? Porque es que si yo tengo una flecha, por ejemplo, que apunta así, una fuerza que va en esta dirección, y a su vez tengo otra fuerza que apunta en esta dirección, yo no puedo sumar esto como números. Yo no puedo decir que, por ejemplo, si esta tiene una longitud de 5 cuadritos y esta tiene una longitud de 2 cuadritos, por ejemplo, que esto sea igual a 3. Esto es falso. ¿Por qué? Porque también tengo que tener en cuenta la dirección hacia donde se está moviendo. ¿Listo? Entonces, por lo pronto, lo que vamos a ver es esto. Inicialmente, vectores que van en la misma dirección y entender que la fuerza, lo voy a escribir aquí a este ladito, la fuerza es un vector. Y cuando estoy hablando de vectores, entonces ya tenemos que imaginarnos que son flechas. ¿Listo? Entonces la fuerza es un vector. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Duda, chicos? ¿Ninguna? A ver, en el chat. No, señor. Ok. Bueno. Entonces vamos a mirar aquí. Tenemos los efectos de las fuerzas. Y entonces dice que, aparte de ocasionar cambios en el estado de movimiento o dirección de los cuerpos, las fuerzas están relacionadas con la deformación. Aquí hay una cosita que quería hablar, que nos estaban diciendo, por ejemplo, que, a ver, adicionemos una hojita más, perdón, tenemos que, por ejemplo, si tenemos un balón, que estamos mirándolo desde arriba, y ese balón se está moviendo hacia allá, si el balón encuentra un obstáculo, o sea, el balón inicialmente va a moverse en línea recta. Si encuentra un obstáculo con el que choca, entonces el balón va a cambiar de dirección. ¿Sí? Es decir, este obstáculo le ejerció una fuerza para que el balón cambiara su movimiento. ¿Listo? Entonces, las fuerzas causan cambios en el estado de movimiento, también cambios en la dirección. Si hay un objeto que se está moviendo, al ejercer una fuerza cambia la dirección. Y finalmente, deformaciones. ¿Ok?
Bueno, regresemos aquí. Dice, aparte de ocasionar cambios en el estado de movimiento o dirección de los cuerpos, las fuerzas están relacionadas con la deformación. Por ejemplo de ello, el caso de un resorte. Ok, nos está hablando específicamente de lo que podemos entender como la deformación. Claro, si tenemos un resorte, por ejemplo, entonces al ejercerle una fuerza, pues ese resorte, digamos que se va a deformar. Ahora, si tengo el resorte y resulta que yo lo sostengo de acá, esto inicialmente permanecerá igual y desde donde yo lo estoy sosteniendo se va a deformar de manera diferente. ¿Listo? Eso es lo que estamos hablando ahí de las deformaciones. Una fuerza es toda acción que puede variar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo o bien producir deformaciones sobre él. ¿Listo? Entonces esta es una definición un tanto general de lo que vendría siendo este concepto de la fuerza. ¿Listo? Ahora, volvamos. Las unidades de la fuerza. Resulta que esto, como es la fuerza es una magnitud, es algo que se puede medir, tienen precisamente las unidades de medida. Y las unidades de medida van relacionadas con, digamos, con quien empezó a utilizar el concepto de fuerza, que fue Isaac Newton, ¿sí? Que fue el primero que comenzó a emplear, digamos, de una manera un poco, no fue, aunque no fuese el primero, fue, digamos, alguien que pudo estandarizar y lograr incorporar ese concepto de fuerza a su teoría, ¿sí? Entonces la unidad de fuerza es los newton. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, cuando uno avanza una distancia, uno dice avance 1 metro, 2 metros, 3 metros. Metro es la unidad de medida de la distancia. Es una unidad de medida de la distancia. Así puedo decir que hay una fuerza, que es, por ejemplo, 1 newton, 2 newtons, 3 newtons, ¿sí? Todo estamos hablándolo en términos de newtons, ¿vale? Y nos dice aquí que es nombrada así en reconocimiento a Sir Isaac Newton por su aportación a la física, y el newton es una unidad derivada del sistema internacional que se define como la fuerza necesaria para proporcionar una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado a un objeto de 1 kilogramo de masa. Bueno, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Volvamos sobre esta partecita. Tenemos que una caja, por ejemplo, hay una persona que le va a ejercer una fuerza y esta fuerza vamos a decir que vale 1 newton. Entonces al proporcionarle esta fuerza, la caja que originalmente estaba en reposo, vamos a suponer que empieza a moverse, hay movimiento hacia allá y nos está diciendo que 1 newton equivale a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí me está hablando de unidades de masa y aquí me está hablando de unidades de aceleración. ¿Listo? Me está hablando de unidades de masa y de unidades de aceleración. Es decir, que comienza esto a moverse y va directamente relacionado con la masa del objeto y con la aceleración que adquiere. ¿Listo? Hasta aquí, ¿dudas, chicos? Entonces, para que tengamos en cuenta esto, que 1 newton equivale a 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. ¿Cómo así? Esta equivalencia, ¿cómo así? Es lo mismo que decir, por ejemplo, unidades, qué sé yo, a ver, puede ser una unidad como, por ejemplo, el de la velocidad. La velocidad va, digamos, en unidades que dependen del metro y del segundo, es decir, en unidades de distancia y en unidades de tiempo. Aquí, digamos, el newton está dependiendo de unidades de masa y de unidades de aceleración. ¿Listo? Bueno, regresemos entonces. Aquí.
Entonces, aquí lo que les mencionaba, las unidades entonces van a ser, o lo que yo como voy a representar fuerzas, lo voy a decir 5 newtons, 3 newtons, 4 newtons, ¿sí? Para simbolizar cuánta fuerza se está aplicando en una acción. Bueno, resulta que aquí vamos a mirar las fuerzas de contacto y fuerzas de distancia. Es decir, hay dos tipos de fuerza que se pueden ejercer. Una que es la denominada fuerza de contacto, que es esa fuerza en la que, digamos, los objetos se tocan. Hay un toque entre los objetos, como por ejemplo aquí lo que les colocaba, patear un balón. Entonces, viene siendo el pie y el balón. O empujar una caja. Hay un contacto directo y se está haciendo una fuerza para empujar la caja. Por ejemplo, cuando se juega tenis, entonces la pelota y la raqueta, ahí están, digamos, hay un ejercicio de hacer fuerza directo. O el simple hecho de ustedes estar parados en el piso. Se está haciendo una fuerza sobre el piso, ¿sí? Ahí, mediante un contacto. Eso es lo que se llama fuerza de contacto. Hay otra fuerza que se conoce como una fuerza de acción a distancia, que esta ocurre sin que haya un contacto directo entre los cuerpos, como por ejemplo el caso de la Tierra, que atrae a los otros objetos en el espacio, como por ejemplo a la Luna. Digamos que la Tierra está atrayendo a la Luna por la acción de la gravedad, o por ejemplo atrae a los satélites que están girando. Hay una atracción, pero no hay un contacto directo entre los dos objetos. Eso es lo que se llama una fuerza de acción a distancia, es decir, actúa la fuerza sin que haya contacto, es decir, que actúa mediante una distancia que hay entre los dos objetos. ¿Listo? ¿Dudas, chicos? ¿Dudas acá? No, profe. ¿Vamos bien, sí? Sí, señor. Ok, vale. Sigamos. Ahora, hay unas fuerzas, digamos, dentro de toda, digamos, de este tema de las fuerzas, no hay una fuerza que sea como única. Digamos, en el estudio de la física, lo que nos hemos podido dar cuenta es que la fuerza se divide en cuatro grandes fuerzas, que no son tan equivalentes entre sí, aunque todas se llaman fuerzas, ¿sí? Que hay una fuerza, que es una fuerza, la fuerza gravitacional, que es la primera, que sería una fuerza de acción a distancia. Eh, la fuerza electromagnética, que es la causada por, perdón, me regreso un momentico aquí, que la fuerza de gravedad vendría siendo pues la fuerza que hacen los objetos sobre otros, como por ejemplo la Tierra sobre la Luna, o la Tierra sobre nosotros, o el Sol sobre la Tierra. ¿Sí? Todos los objetos en el espacio se atraen por simplemente el hecho de tener masa. Viene siendo la otra la fuerza electromagnética, que digamos que afecta a los cuerpos eléctricamente cargados y digamos que se aplica las transformaciones físicas y químicas de los átomos y de las moléculas. Entonces, lo que yo me puedo dar cuenta, por ejemplo, es esta fuerza parece, bueno, aceleraciones de partículas, pero básicamente lo que sucede aquí son fuerzas que están relacionadas con las cargas eléctricas, con digamos, con aquello que sean como los imanes, pero relacionados en uno solo, como por ejemplo eh, puede ser lo que es los electrones o partículas subatómicas aceleradas, ¿sí? Viajando a través de un campo magnético. Eso viene siendo las fuerzas electromagnéticas. O aquí viene siendo la otra, que es la interacción fuerte, que es, digamos, la fuerza que se ejerce en el núcleo de los átomos para que las partículas que componen el núcleo no se separen, y la fuerza nuclear débil, que viene siendo entre partículas elementales, por ejemplo, entre electrones, protones, eh, bueno, digamos que no son de las partículas que están alrededor, pero la diferencia entre una y la otra es que esta es la que mantiene el núcleo compacto. ¿Listo? Estas son, digamos, las cuatro fuerzas fundamentales que hay
y digamos que lo que se ha querido en la física es tratar de volver todo esto una sola fuerza, que es lo que se llama la teoría de la unificación de las fuerzas, que pues, hasta el momento no se ha podido lograr. ¿Listo? Bueno, ese es como un dato curioso ahí. Ahora, vamos a empezar a mirar, aquí a hacer una medición de las fuerzas mediante lo que es la ley de Hooke, y vamos a comenzar a poner esto que hemos aprendido en acción. ¿Listo? Bueno, lo primero que tenemos que hacer o entender es que hay unos instrumentos que me permiten medir las fuerzas. Esos instrumentos que me permiten medir las fuerzas se conocen como los dinamómetros. Entonces, esos dinamómetros que, digamos, rudimentariamente, si ustedes los consultan, los dinamómetros, vamos a mirar aquí un ejemplo de un dinamómetro. Un dinamómetro viene siendo, digamos, un resortico con un ganchito y yo le cuelgo, digamos, los objetos ahí. Si es que lo que quiero mirar, por ejemplo, es la fuerza del peso, y me tiene unos indicadores de cuántos newtons se está ejerciendo. Claro, ya hay unos digitales, ¿sí? E inclusive pues yo puedo coger estos aparaticos y ponerlo, digamos, como en esta función. Aquí, por ejemplo, está midiendo la fuerza que se hace para cerrar la mano, pero a ver si encontramos uno donde, a ver, que esté en posición horizontal, cosa que se pueda mirar, por ejemplo, la fuerza que se ejerce sobre un objeto. Por ejemplo, miremos a ver si está así. Ok, digamos, aquí, sí, este es el ejemplo perfecto. Aquí, digamos, al jalar el objeto a través del dinamómetro, yo puedo darme cuenta cuánta fuerza se necesita para poner este objeto en movimiento. ¿Listo? O sea, no solamente se utiliza como para colgar los objetos, sino que aquí, digamos, hay un claro ejemplo, el que nos muestra, que también lo puedo colocar, digamos, de esta manera para poder evidenciar cuánta fuerza se necesita para poder ejercer, para poder mover este objeto. ¿Listo? Bueno, entonces, con lo que tenemos del dinamómetro, aquí en este caso, se pueden medir algunas fuerzas. Y digamos que lo que yo tengo aquí, en este pequeño arreglo experimental, es colocar en una tablita unos resortes, o pues digamos unos resortes que tienen la misma longitud y tienen la misma fuerza, es decir, que se constituyen por las mismas espiras, son exactamente iguales. Y lo que yo le coloco aquí son unas masitas, y al colocarle una masita pues me voy a dar cuenta que se va a estirar. Según esto, lo que nos está indicando aquí es que el primero se estiró y logró una fuerza de 1 newton, y este de acá logró una fuerza de 2 newtons. Entonces aquí nos está mostrando, perdón, que tomo estos datos, por ejemplo, que si hago una fuerza de 20 newtons se logra un alargamiento de 2 centímetros, y aquí nos está mostrando un cociente. ¿Cómo así el cociente? Es decir, la división entre la fuerza y lo que se estiró. ¿Listo? En unidades de, ojo, la fuerza, unidades de newtons, y el alargamiento yo lo estoy tomando en unidades de centímetros. Por eso aquí nos dice que el cociente es newtons sobre centímetro. Aquí nos dice que se aplicó una fuerza de 30 newtons y se logró estirar 3 centímetros, 44 centímetros, 50, 5 centímetros, 60, 6 centímetros, 70, 7 centímetros y 80, 8 centímetros. Y la relación que hay, vean que siempre está dando exactamente lo mismo. Quiere decir que la relación entre la fuerza dividida la distancia que se alarga es una constante. Entonces aquí tenemos una constante. Si graficamos esto, si hacemos una gráfica, donde aquí colocamos
los centímetros y aquí colocamos los newtons, hacemos pues la ubicación de los puntos, puntos, puntos y nos vamos a dar cuenta que esto es una línea recta, simbolizando nuevamente que aquí hay una relación constante de proporcionalidad, ¿sí? Por ejemplo, pregunto, a ver si ustedes me saben contestar. Si la fuerza que se ejerce es de 90, ¿cuánto se alarga el resorte? 9, ¿cierto? Y si se hace una fuerza, por ejemplo, de 120 newtons, ¿cuánto se está alargando el resorte? 2, ¿Cuánto? 2, 2, ¿segura? 120. Porque 2 se está alargando si es 20, pero si es 120, ¿cuánto se estará alargando el resorte? 12, ¿sí? Porque hay una relación directa y entonces yo ya puedo saber de aquí en adelante cuánto se va a estirar sin necesidad de hacerlo. ¿Listo? Muy bien. Entonces a partir de esta tablita, de la tablita anterior y de esta gráfica, nos vamos a dar cuenta que hay un valor que es constante. La fuerza dividida la distancia nos va a dar un valor constante. Dice aquí que la longitud de la deformación producida por una fuerza es proporcional a la intensidad de dicha fuerza. Entonces aquí tenemos un valor constante que, digamos, a ver, antes de pasar al ejemplo, que para este caso, vamos a resolverlo aquí, tenemos por ejemplo que la fuerza que nos están dando una fuerza de 20 newtons con una deformación de 2 centímetros. Bueno, hay una cosa que tenemos que hacer aquí para que nos quede claro. 30 newtons nos está dando 3 centímetros. Hay una cosa, y es que vamos a trabajar en las unidades del Sistema Internacional de Medida, es decir, que todo lo vamos a trabajar en metros, en kilogramos y en segundos. Es decir, las unidades de distancia va a ser metros, las unidades de masa va a ser kilogramos y aquí vamos a trabajarlo en segundos las unidades de tiempo. Siempre, ¿listo? Para que nos quede una única convención. Esto como un apartado acá. Las unidades que nosotros teníamos de newtons, el newton que se definía, quedó mal acá, el newton que teníamos que era, el newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Vean que estas unidades, el newton está en las unidades que estamos especificando aquí, de MKS, porque el newton está siendo equivalente a kilogramo, a metro y a segundo. ¿Listo? Entonces a lo que voy aquí en este experimento es que estas unidades ya cumplen para poderlas trabajar. Esta no. Esta que tenemos que hacer, pasar de centímetros a qué. ¿A qué tenemos que transformarlo? Tenemos que pasar de centímetros a qué unidad de medida. Tenemos que pasarlo a metros. O sea, todo lo que tengamos en centímetros vamos a pasarlo a metros. Entonces, para pasarlo a metros, ¿cuántos centímetros hay en un metro? ¿Cuántos centímetros hay en un metro, chicos? 100 centímetros. 100 centímetros, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer una reglita de aquí de 3 y decir que si 2 centímetros no sé a cuánto equivale, pero yo sé que 100 centímetros es lo mismo que un metro. Entonces yo hago aquí la proporcionalidad directa y nos queda 2 por 1, 2 dividido en 100. Es lo mismo entonces que decir que 2 centímetros es lo mismo que decir 0.02 metros. Entonces tengo 0.02 metros. Me tocó una nueva hojita. A ver.
Borremos un poquito aquí. Bueno, pasemos una nueva hojita. Entonces teníamos que la fuerza que se hacía era de 20 newtons y ya pasábamos el otro a metros porque hacía una deformación de 0.02 metros. Entonces, en el otro caso teníamos que 30 newtons ejercían una deformación de 0.03 metros, por lo que aquí, digamos, se deformaba 3 centímetros. Y lo que tendríamos es el valor de la constante, que sería la fuerza dividido la distancia, que nos va a dar 20 newtons sobre 0.02 metros, que esto, al dividirlo, nos da un valor de 1000 newtons sobre metro. ¿Listo? Al efectuar esta división en la calculadora, ¿sí? 20 dividido 0.02 nos va a dar 1000 newtons sobre metro. Ese es el valor de la constante. Si lo hacemos con la otra, con el otro resultado, vamos a obtener exactamente lo mismo, porque partimos del hecho de que la constante es igual a la fuerza sobre la distancia, y aquí tenemos 30 newtons sobre 0.03 metros, que aquí nos va a dar igual los 1000 newtons sobre metro. Listo. Hasta aquí, chicos, por favor, preguntas, pregunten. De pronto se perdieron un poquito aquí, pero pregunten, por favor. ¿No tienen ninguna duda? No, profe. Ok, listo. Entonces pasemos aquí a una partecita que les tenía de los ejercicios. Una parte que tenía aquí de ejercicios. Ya vamos a mirar aquí una cosa. Vamos a mirar un ejemplo. Dice, se ejerce una fuerza de 200 newtons sobre un resorte cuya longitud es de 20 centímetros y se observa que la longitud del resorte alcanza un valor de 25 centímetros. Determinar A, la constante elástica del resorte; B, el alargamiento si se aplica una fuerza de 300 newtons; C, la fuerza que se debe aplicar para que el alargamiento sea de 8 centímetros; y D, el valor de la constante del resorte si sobre el mismo resorte se aplica una fuerza de 300 newtons. Bueno, vamos a hacer esto paso a paso. Tenemos entonces, voy a mirar a ver si podemos copiar esto aquí en el otro lado para tenerlo en cuenta, y vamos a desarrollarlo aquí. Vamos a ver si puedo colocarlo acá. Ok, aunque no me quedó como muy bien. Ahora sí, un poquito mejor. A ver. Bueno. Entonces, tenemos que una fuerza que se ejerce de 200 newtons sobre un resorte cuya longitud es de 20 centímetros. Lo primero que yo recomiendo para que ustedes hagan bien sus ejercicios es realicemos una toma de datos junto con un dibujo o gráfico que me permita entender qué es lo que está sucediendo ahí y para dónde es que voy. Entonces, tenemos una fuerza de 200 newtons que se ejerce sobre un resorte cuya longitud es de 20. Es decir, que inicialmente tenemos un resorte, por ejemplo, que está colgado acá, y que este resorte, sin que nadie lo esté deformando, tiene una longitud de 20 centímetros. ¿Sí? Y después se observa que la longitud del resorte alcanza un valor de 25 cuando yo le pongo una fuerza de 200 newtons. Entonces esto es lo primero que sucede, y tiempo, digamos que lo que pasa después es que se alarga cuando yo le coloco aquí un objeto que está haciendo una fuerza de 200 newtons y el resorte, digamos, finalmente tiene una longitud de 25 centímetros. Pregunto, ¿cuánto se estiró el resorte?
¿Cuánto se estiró el resorte, chicos? ¿Cuánto se estiró ahí? Si originalmente estaba en 20 y después alcanzó una longitud de 25, ¿cuánto se estiró el resorte? ¿Cuánto logró estirarse el resorte, chicos? ¿Mm? Nayel. 8, profe. ¿Por qué 8, Nayel? Profe, porque dividí 200 newtons dividido 25 y medio o largo 8. No, permíteme un momentico. A ver, teníamos el resorte originalmente que tenía una distancia, perdón, originalmente tenía una longitud de 20 centímetros. Todo medía 20. Y es que el ejercicio nos dice, se ejerce una fuerza de 200 newtons sobre un resorte cuya longitud es de 20 y se observa que la longitud del resorte alcanza el valor de 25. Es decir, que cuando yo le coloco el objeto, ahora si yo mido el resorte desde arriba, me va a dar 25. ¿Cuánto logró estirarse este resorte? ¿Cuántos centímetros se alcanzó a estirar? Es una operación sencilla. 5 centímetros, exacto. O sea, porque pasa de 20 a 25. Es decir, que el estiramiento fue de 5 centímetros. Voy a colocarlo aquí. La distancia que se estira, la distancia X que se estira es 5 centímetros. ¿Listo? Ojo con eso. Porque es que nos está diciendo que el resorte tiene una distancia de 20 y que al colgarle el objeto alcanza 25. O sea, a mí lo que me interesa como tal es cuánto se estiró esta distancia X. ¿Cuánto se estiró? Que en este caso fueron 5 centímetros. Y nos está diciendo que determinemos la constante elástica del resorte. Esa constante elástica es lo que nosotros estamos viendo ahorita como el valor de K. Hay que determinar el valor de K. Entonces, vamos a mirar los datos. Tenemos que la fuerza que se ejerce son 200 newtons. Que la distancia que estira el resorte es de 5 centímetros, que lo necesitamos pasar a metros, que es lo mismo que decir 0.05 metros. Y en primera instancia nos está preguntando cuánto vale el valor de la constante que digamos la representamos con la letra K. Regresamos aquí a la diapositiva y vamos a mirar una cosita. Vamos a mirar que aquí nos está dando un dato, que la fuerza sobre la distancia vale K, la constante del resorte. Entonces yo eso lo puedo trasladar aquí y decir, bueno, vamos a utilizar esto. Vamos a utilizar esa partecita. Y yo voy a decir que la constante va a ser igual a la fuerza sobre la distancia. Para este caso, ¿cuánta fuerza se ejerció? ¿Cuánta fuerza se ejerció? Los 200 newtons sobre ¿cuánta distancia logró alargarse el resorte? 5 centímetros, pero como dijimos que estábamos trabajando en unidades en metros, entonces voy a colocar 0.05 metros. Es decir, que ¿cuánto da esa división? Chicos, ¿cuánto dará 200 dividido 0.05? ¿Quién me puede decir eso? ¿Cuánto es esa división? 4000. 4000. Muy bien. 4000. Pero 4000. A ver. 4000. ¿Qué unidades? Newtons sobre metro. Esto es la constante de elasticidad
del resorte. Listo. Esa es la constante de elasticidad del resorte. Miremos un poquito más abajo. Ahora, nos pregunta, ya tenemos el primero. ¿Cuál es la constante de elasticidad del resorte? Este ya lo tenemos. El alargamiento, si se aplica una fuerza de 300. Ah, ahora nos está diciendo otra cosa. Nos está diciendo que sobre el mismo resorte, vamos a colocar aquí, vamos a utilizar de pronto otro color para poderlo diferenciar mejor. Nos está diciendo ahora, el punto B es cuánto logra estirarse, cuánto logra estirarse si le ejercemos una fuerza de 300 newtons. ¿Cuánto logra estirarse si le ejercemos una fuerza de 300 newtons? Ojo, ¿el resorte es el mismo? Sí, no me han dicho que lo cambie. Es decir, el resorte es el mismo. Como el resorte es el mismo, la constante de elasticidad es la misma que nos acaba de dar aquí, que son los 4000 newtons sobre metro. ¿Listo? Entonces, nos dice cuánto logra estirarse. Esta rayita azul no me gusta aquí. Vamos a quitarla. Cuánto logra estirarse. Ahora, si yo le aplico una fuerza de 300 newtons al mismo resorte, fácilmente yo puedo decir que la constante es igual a la fuerza sobre la distancia. Pero yo también de aquí, de esta ecuación, puedo decir que, pasemos este al otro lado a multiplicar, nos queda la constante por la distancia es igual a la fuerza que se ejerce. O también puedo decir que la distancia que se ejerce va a ser igual a la fuerza sobre la constante. Esto simplemente es despeje de ecuaciones matemáticas. ¿Listo? Este tema debe estar bastante claro para ustedes, donde, vuelvo aquí, tengo la ecuación de la constante es igual a la fuerza sobre la distancia. Este factor que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar y nos queda que la constante por la distancia es igual a la fuerza. Y este factor que está aquí multiplicando puede pasar al otro lado a dividir y nos queda simplemente que la distancia es igual a la fuerza sobre la constante. Entonces, con eso yo puedo operar mis factores. ¿Por qué? Porque yo tengo la fuerza, tengo la constante y lo que necesito saber es la distancia. Entonces me queda que la distancia es igual a 300 newtons sobre los 4000 newtons sobre metro, que es lo que vale el valor, que es el valor de la constante. Puedo simplificar esto, quitar dos ceros aquí, dos ceros acá, y prácticamente la división me queda 3 dividido 40. ¿Cuánto da 3 dividido 40? 0,075. Vamos a mirar acá. A ver. 0,075. ¿Qué unidades? Metros. Porque estamos hablando aquí de distancia. Y además, si hacemos, digamos, esta operación de las unidades, newtons y newtons se cancela y me queda simplemente la unidad de metros. Entonces esto es el alargamiento del resorte cuando se ejerce una fuerza de 300 newtons. Listo. Ya tenemos el segundo punto. Nos faltan dos. Nos dice, determinemos, esto ya lo tenemos, determinemos la fuerza que se debe aplicar para que el alargamiento sea de 8 centímetros. ¿Cuánta fuerza debo aplicar para que el alargamiento sea de 8 centímetros? Utilicemos una página nueva. Listo. ¿Cuánta fuerza debo utilizar para que sea de 8 centímetros? Entonces vamos a anotar esos datos. C. Me están preguntando cuánta fuerza. Fuerza la desconozco. La fuerza
para que el alargamiento sea de 8 centímetros. El alargamiento sea de 8 centímetros. Y como es el mismo resorte, pues yo digo que son los mismos 4000 newtons sobre metro. Ojo, no cambio la constante porque la constante es un valor directo que depende única y exclusivamente del resorte. Si en el ejercicio me dicen se cambió el resorte, entonces hay otra constante. ¿Listo? Bueno, entonces aquí, antes de iniciar, lo primero que debemos hacer es pasar todo al sistema MKS. Entonces este lo pasamos de centímetros a metros, que nos da 0.08 metros. Y vamos a hallar la fuerza. Podemos decir de la ecuación, por ejemplo, la anterior, que encontramos que la fuerza, vean acá, la fuerza es igual a la constante por la distancia. Entonces utilicemos esa directamente. La fuerza es igual a la constante por la distancia. Fuerza igual a la constante 4000 newtons sobre metro por la distancia, que vienen siendo 0.08 metros. Metro arriba y metro abajo se cancela y la unidad me va a dar en newtons. ¿Cuánto daría esa fuerza? 0.08 por 4000. ¿Cuánto daría eso? 320, pero recuerden siempre en física unidades, porque me dice de qué estamos hablando. En este caso serían 320 newtons. Muy bien, 320 newtons, ¿vale? Entonces esto es la fuerza necesaria para estirar el resorte centímetros. ¿Listo? Nos queda entonces el último punto, que nos indica que el valor de la constante del resorte, si sobre el mismo resorte se aplica una fuerza, termina de leer por aquí que lo tengo, el valor de la constante del resorte, si sobre el mismo resorte se aplica una fuerza de 300 newtons, que aquí no se me alcanzó a ver. Bueno, volvamos sobre la presentación para que lo vean. El valor de la constante del resorte si sobre el mismo resorte se aplica una fuerza de 300 newtons. ¿Cuál sería el valor de la constante del resorte, chicos? De lo que acabamos de hablar, sin necesidad de hacer una operación matemática. ¿Cuál sería el valor de la constante del resorte? Pregunto, ¿el resorte me está diciendo que se cambió? El ejercicio dice, es el mismo resorte. Y como es el mismo resorte, ¿será que el valor de la constante cambia? No. Es decir que en el último punto, como no se cambia el resorte, simplemente yo digo que como no hay cambio del resorte, el valor de la constante sigue siendo 4000 newtons sobre metro. Así yo le coloque 500 newtons, 600, 700, el valor de la constante es algo que depende del resorte. Y como depende del resorte, ese no cambia. Ese es el mismo. ¿Cuándo va a cambiar en los ejercicios? Cuando me digan, se cambió el resorte por uno más pequeño, uno más grande, uno más gordo, uno más espiras, menos espiras. ¿Listo? Pero por lo pronto aquí, como estamos manejando el mismo resorte, el valor de la constante es el mismo. Chicos, ¿dudas, preguntas sobre este ejercicio? ¿Ninguno? Ok, vale. Bueno, muchachos, entonces vamos a la actividad. Primero, van a contestar, ¿es correcto afirmar que la suma de todas las fuerzas que actúan simultáneamente sobre un cuerpo recibe el nombre de fuerza neta? Explica tu respuesta. 2. Se tienen dos resortes y la constante elástica de uno es igual a la mitad de la constante elástica del otro. Si el de mayor constante requiere una fuerza de 25 newtons para alargarse 5 centímetros, ¿cuánto se elongará el otro al aplicarle una fuerza de 50 centímetros?
3. A un resorte que pende verticalmente se le aplica fuerzas en uno de sus extremos y se mide el alargamiento generado por la acción de cada fuerza. Los datos se muestran en la siguiente tabla. Entonces ahí tenemos un dato de tabla. Fuerza, alargamiento, y lo que necesitaríamos ahí sería averiguar perdón, sería averiguar la constante del resorte, ¿cierto? Dice, construye una gráfica de fuerza en función del alargamiento del resorte, es decir, una gráfica de esta, fuerza en función del alargamiento del resorte, lo primero que tenemos que hacer. Segundo, determina el valor de la constante elástica del resorte. Ya sabemos cómo determinar el valor de la constante para que nos quede una tablita de esta manera. Y responde cuánto se estira el resorte al aplicar una fuerza de 40 newtons. ¿Listo? ¿Cuánto se estirará el resorte? Porque aquí nos dice una fuerza de 36, no sabemos de 40 cuánto se estirará el resorte. Esa es la actividad que tenemos que hacer. ¿Hay alguna duda sobre la actividad, chicos? Esta actividad es para la próxima, para presentarla, digamos, esto es lo que nos queda de actividad. ¿Listo? Si hay alguna duda, por favor, no saben cómo hacerlo, coméntenlo ahorita. Profe, una pregunta. ¿Esta presentación tú la publicarás en el Classroom? Sí, esta va a estar en Classroom para que la consulten. Igualmente voy a subir el video, ¿listo? De la clase, ¿ok? ¿Alguna otra duda? Bueno, voy a parar aquí grabación.